Hola, bueno, quiero tomarme un par de minutos para poder platicar un poco acerca de la palabra de Dios. Sé que cada vez que entramos a las redes sociales encontramos mucha información de todo lo que está sucediendo, pero creo que aparte de esta situación del coronavirus, sé que hay otras personas también que están pasando por diversas enfermedades o otras situaciones. Sé que estar dentro de casa muchas veces es un poco difícil, de repente para los que les gusta salir también, o probablemente haya alguna situación familiar que también sea un poco difícil poder estar en casa. Pero creo yo que esta situación nos ha traído también a reflexionar un poco. La verdad que esta cuarentena ha sacado lo mejor de mí. Y creo que va a seguirlo sacando. Dios tiene sus propósitos en nuestras vidas. Y bueno, quiero hablarles un poco acerca de la gloria de sufrir, así como lo escuchan. Quiero comenzar primero con la palabra o la definición de sufrir. La palabra sufrir significa resistir, padecer, soportar. Creo que en estos momentos difíciles, en esta crisis, estamos pasando por esto, ¿verdad? Estamos resistiendo, estamos padeciendo esta enfermedad y algunos en otro tipo de cosas. Pero quiero hablarles un poco acerca de esto y 3 pasos también para que podamos ver la gloria de Dios en medio de esa crisis. Y número 1, quiero que veamos esto y creamos que realmente lo primero es aceptar que es normal. ¿Por qué normal? Porque veamos, la palabra de Dios dice en Mateo 24, 6, 7, dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Son palabras de Jesús en ese momento y nos habla de que no debemos de turbarnos, que esto no nos puede tomar de por sorpresa, simplemente es algo necesario, que esto tiene que acontecer. Versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Se da cuenta? Esto es normal. Si nosotros leemos otro tipo de libros, pues les invito a que también leamos un poco la Biblia en estos momentos, en estos tiempos, que veamos que eso es totalmente normal. Pero Jesús nos dice que no nos turbemos en esto, porque es necesario que acontezca. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aunque estemos pasando por aflicción, Jesús en este momento nos garantiza su paz y nos impulsa a que nosotros seamos valientes. Independientemente, como repito, hay personas que están sufriendo otro tipo de crisis en este momento. De repente a veces hay ansiedad, hay estrés por todo lo que está sucediendo. Pero tengamos paz, no nos preocupemos en esto, no nos aflijamos por lo que está pasando. No nos aflijamos y no salgamos corriendo a abastecernos de tantas cosas en el súper, ¿verdad? Porque de repente eso ya lo vimos, hay desesperación. De repente vemos también en las redes sociales que ya no está dando abasto a algunos hospitales en otros países, pero yo sé que humanamente nos preocupa, pero cuando leemos la palabra de Dios nos conforta y nos hace sentir de que en Él podemos tener paz. Él nunca dijo que no íbamos a sufrir, Él nunca dijo que no íbamos a pasar por crisis, pero Él nos dijo que tuviéramos paz, que no nos turbáramos, que confiáramos en Él, porque Él ya venció al mundo. Entonces seamos valientes, que nuestro corazón se llene totalmente de paz. Veamos 2 Corintios 11:23 y habla de una persona que pasó por tribulaciones, pasó por muchas crisis, muchos problemas. Veamos, dice 2 Corintios 11:23: soy ministro de Cristo, como si estuviera loco hablo, dice, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces.
De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Aquí estamos hablando del hermano Pablo, del apóstol Pablo. Se imagina toda esta situación que él estuvo pasando. No es cualquier cosa lo que él pasó humanamente. Él se pudo haber sentido que ya no podía más, pero su fortaleza y su poder y todo lo que él lo hacía mover era a través de la palabra de Dios. No nos desesperemos. Ese es el número 2. No nos desesperemos. No nos enfoquemos en lo que está sucediendo, sea lo que sea, porque si nosotros nos enfocamos en la crisis, entonces esto se convierte en lo más grande de nuestra vida y nuestro corazón. Eso nos quita energía, nos quita la fuerza de estar enfocados en el problema. Y lo que sucede es que si nosotros nos estamos enfocando en la crisis, perdemos el sentido de todo y nos desenfocamos en ver la gloria de Dios. Y el problema en estas situaciones es que Satanás se aprovecha y nos hace sentir tan vulnerables y nos hace dudar de Dios, nos hace dudar que Dios no está con nosotros, que Dios no está en control de ello. Así que, por favor, no nos estemos enfocando tanto en lo que está pasando. O sea, realmente sí, orémosle al Señor, clamémosle a Él y que Él tenga el control de todo lo que está pasando. Pero si eso nos quita la paz, no vamos a poder ni dormir ni comer. Nos vamos a enfermar quizás ni de eso, más que de ansiedad. Y de ahí vienen las demás enfermedades, la presión, qué sé yo, otras enfermedades podemos desatar por estarnos enfocando en la crisis y no en lo que Dios puede hacer en nosotros. Veamos 2 Corintios 12, 7 al 10 y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Estamos hablando del apóstol Pablo, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Oiga, 3 veces. Y dice, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria a Dios por su palabra. Cómo nos puede llenar de fuerza estas palabras que Pablo decía en ese momento de su crisis. Él decía que 3 veces le había rogado al Señor, había orado al Señor. Pero la respuesta que recibió, muchas veces queremos una respuesta del Señor rápida. Queremos que Dios nos responda lo que nosotros queremos escuchar. Pero en ese momento simplemente Jesús responde y dice: solamente bástate mi gracia, mi misericordia. Ante la crisis nosotros nos podemos dar cuenta cuán pequeños nosotros somos y que en cada área de nuestra vida necesitamos a Jesús. Y que realmente solo necesitamos su gracia, su misericordia. ¿Sabe? Ya no nos quejemos tanto de todo lo que está sucediendo. Ya dejemos de criticar, mejor en este momento reflexionemos y perdonémonos y amémonos. Gocémonos en Cristo Jesús, quien es nuestra fortaleza. Simplemente cada mañana vengamos delante de Dios y aunque probablemente la situación quizás no esté cambiando mucho, pero simplemente digámosle: gracias, Señor, por tu misericordia y por una vez más una oportunidad de poder ver a la familia.
¿cierto? Aunque estemos pasando por crisis, pero Dios está en medio de todo. Número 3, reconocer la soberanía de Dios. Y quiero que entendamos la palabra soberano. Soberano significa tener el máximo poder, autoridad sobre algo. Eso es ser soberano. En medio de la crisis, Dios es soberano. Él sigue teniendo la autoridad sobre cualquier enfermedad. Y aunque parezca que Dios está en silencio, porque déjenme decirles que yo ya experimenté el silencio de Dios. Es duro saber que a veces Dios está en silencio, pero nunca Él se ha alejado de nosotros. Él siempre ha estado ahí. Él sigue siendo el Dios de milagros. Él sigue siendo ese Dios de lo imposible. Mientras tanto, nosotros vamos a seguir esperando en su soberanía. Vamos a seguir enfocándonos que pronto veremos la gloria de Dios y recordar que Dios está en medio de esta crisis mundial. Imagínense, solo veamos un poco cómo la naturaleza ha dado un respiro de nosotros mismos que hemos sido malos administradores de esta tierra. Después de todo, reflexionando, no es tan malo lo que está pasando, porque ahora vemos que la naturaleza también nos está agradeciendo un poco de que nosotros estemos encerrados en nuestras casas. Nada sucede sin la voluntad de nuestro Dios. Veamos lo que dice Isaías 40, 29, 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es una promesa hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, veamos el lado positivo de esto, de estar en nuestras casas, de poder renovar también nuestras fuerzas físicas también. Y luego, posteriormente, mientras tanto, vamos a ver después la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mientras esperamos en el Señor, los que realmente estamos esperando en Él, recibiremos fuerzas, nos vamos a levantar como las águilas, vamos a correr, vamos a caminar y no nos vamos a cansar. Nuestro espíritu, mientras tanto, se fortalece mientras estamos en esta crisis. En esta cuarentena también Dios renueva nuestras fuerzas. El Señor nos ha hablado a cada uno de nosotros y nos ha recordado que debemos de volver al cuarto de oración, a esos momentos íntimos con Él, donde cuando nos encontramos con el Señor, que su Espíritu Santo pueda envolvernos, que su Espíritu Santo venga y renueve nuestros corazones y que avive ese fuego que un momento estuvo en nosotros y que una vez más Él vuelva a encender esa llama y esa pasión por buscarle a Él. Todo pasa porque el Señor lo permite. Recordemos eso, y quiero cerrar en este momento con Romanos 11:36, que dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Recuerde, independientemente de lo que suceda, Dios sigue siendo Dios, y nuestra alabanza y nuestra adoración debe ser mucho más intensa que estando en una iglesia, porque es aquí donde Dios ve el corazón. Así que nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud sea a Él por siempre, porque para Él sea toda la gloria, toda el honor, toda la honra, sea para nuestro Dios. Si usted quiere compartir este video con alguien que necesite esta palabra, puede hacerlo, está totalmente en libertad. Dios les bendiga. Hasta pronto.